Hola, ¿cómo estamos, amigos? Estoy grabando este video para explicar acerca de la vida de Jesús, su familia, cuántos hermanos tenía, qué se sabe acerca de su niñez, si sus hermanos al principio creyeron en él o no, después qué sucedió con ellos. Vemos que dos de sus hermanos fueron pieza clave, incluso hay dos epístolas que las hicieron dos de los hermanos de Jesús, y tal vez son cosas que a veces cuando te pones a investigar te sorprende porque muchas personas no saben de todo esto acerca de Jesús. Entonces es bueno saber para aprender más acerca de esta figura histórica y espiritual que es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver cuántos hermanos tenía Jesús. Vamos a Mateo 13. Vamos a ver en Mateo 13, 54 al 56 explica cuántos hermanos tenía. Dice Mateo 13, 54. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Fíjate, está mencionando cuatro: Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Entonces también tenía hermanas. Dice: ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces empezamos a ver también en Marcos 6:3 menciona a los hermanos. Entonces vemos, tenía cuatro hermanos y al menos tenía más de dos hermanas, o sea, más de una hermana porque está hablando en plural. Entonces, después el primogénito de esa familia fue Jesucristo, dice la Biblia, que nació por el Espíritu Santo dentro del vientre de María. Entonces compartía todas las características genéticas del lado de su madre, de su mamá. Pero de su papá no, porque no fue fecundado el vientre de María por José, sino el Espíritu Santo vino y obró. Después, ya nacido Jesús, no sabemos cuántos años después, cuántos años les llevaba Jesús a su hermano que le seguía, pero aquí menciona cuatro hermanos y hermanas que tenía. Entonces, todos los demás hermanos sí compartieron las características genéticas de sus padres, que era José y María, porque empezaron a tener hijos además de Jesús. Entonces Jesús, al menos eran 7 hermanos, y aquí habla de cuatro, de Jesús, 4 hermanos y al menos 2 hermanas o más, pues eran de 7 a más de familia. Entonces Jesús ya empezamos a comprender cómo habitó en una familia pues numerosa, no era hijo único, habitó en una familia numerosa, y dice la Biblia que nunca pecó, ni desde niño ni hasta adulto, hasta que fue a la cruz. Como pues a veces con hermanos podemos tener alguna discusión o algo, pero Jesús nunca pecó, siempre fue un ejemplo a seguir. De la niñez de Jesús solamente se sabe, no hay nada que se pueda saber más que lo que menciona la Biblia, que a la edad de 12 años se perdió en el templo de Jerusalén. Fueron sus papás a Jerusalén a visitar el templo, y Jesús se pierde 3 días ahí. Lo menciona en Lucas 12 del 41 al 52. Lucas 12, 41 al 52. Jesús se pierde en el templo y está ahí, están sus papás 3 días buscándolo, no supieron dónde se les quedó, y Jesús está ahí debatiendo con los expertos de la ley. Entonces vemos que Jesús era un niño que desde pequeño le gustaba estudiar la palabra de Dios, la ley, y ahí les está preguntando muchas cosas y por qué no las aplicaban ellos tal cual lo predicaban, o sea, no lo usaban con el ejemplo. Todo lo que se sabe de Jesús en cuanto a su niñez. Después de ese pasaje no se menciona nada del papá de Jesús, de José. Ya no se menciona nada de los 12 años de Jesús hasta que empieza su ministerio Jesús. A los 30 años no se sabe, ya no se menciona nada de José. Probablemente José falleció, su papá probablemente falleció en ese lapso de tiempo, no sabemos cuándo, pero entre sus 12 años de edad y los 30 años de edad, que es cuando empieza su ministerio Jesucristo, ya no se menciona nada de José, ni en el ministerio de Jesús se menciona a José. Entonces probablemente falleció, es la hipótesis que muchos tienen, porque ya nada más se menciona a su madre. Vemos también, vamos a Hechos 1 del 12 al 15. Hechos 1 del 12 al 15. Vamos a ver también la familia de Jesús. Al principio, bueno, antes de ir ahí, al principio los hermanos de Jesús no creían en él. Lo vemos en Juan 7:5. Si tú lees Juan 7:5, dice que ni sus hermanos creían en él. Al principio del ministerio de Jesús, pues no podían ellos comprender cómo su hermano
que ellos conocieron era el Salvador del mundo. O sea, es algo de que, o sea, ellos pensaban, ¿y qué le pasó? ¿Qué onda? Pero sin embargo veían el poder de Dios haciendo milagros y cosas sorprendentes en él. Y la prueba es cuando hasta que Jesús resucita y lo ven resucitado, porque dice la Biblia que se apareció a muchas personas, es cuando ellos entonces ya ven y creen. Ya es una prueba tangible de que él dijo que se iba a resucitar y resucita. Y dicen, pues es el Mesías, es el Salvador. Entonces vamos a Hechos 1, del 12 al 15. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban, aquí voy a mencionar a los apóstoles de Jesús, los discípulos. Se moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ya no menciona a Judas Iscariote porque en ese entonces Judas Iscariote ya se había matado. Él se mató, se suicidó al darse cuenta que había entregado a Jesucristo, el Salvador del mundo. Le entró no un arrepentimiento porque no se hubiera matado, se hubiera arrepentido de sus pecados, pero él se mata. Entonces le entró una condenación y ya no quiso buscar a Dios y murió. Entonces aquí vemos a varios Jacobos y Judas mencionados. Era un nombre muy común, pero estos son los apóstoles de Jesús, no era su hermano Jacobo que leímos hace ratito. Entonces dice en el 14, 1:14 más adelante, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces vemos que ya en el aposento alto, después que sus hermanos y la misma María se dan cuenta que Jesucristo, al morir en la cruz y resucitar, es en realidad el Salvador del mundo, entonces ellos también empiezan a ser seguidores de Jesús y están ahí en el aposento alto buscando la llenura del Espíritu Santo. Vemos como todos ellos, incluido María, son discípulos de Jesús, empiezan a seguir a Jesucristo, al Maestro, y están ahí sus hermanos buscándolo a Jesucristo. Entonces vemos también cómo estos hermanos de Jesús tuvieron un rol importante. De hecho, Jacobo, la palabra Jacobo en hebreo, en español se menciona como Santiago, escribió la epístola de Santiago. Cambió de ser, Jacobo lo mencionaba la iglesia como Santo Jacobo, Santo Jacob, Santiago, de ahí viene Santiago, Santiago, y se fue modificando hasta que se puso Santiago, pero en realidad la raíz es Jacobo o Jacob, que era un nombre muy común en hebreo, y era uno de los hermanos de Jesús. Entonces, en Hechos 12:17, vamos a ver cómo, Hechos 12:17, vemos cómo este hermano de Jesús llegó a ser uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Dice Hechos 12:17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Entonces ahí menciona a Jacobo como uno de los líderes de la iglesia. Ahí es cuando estaban orando por Pedro para que saliera de la cárcel, que lo habían encarcelado, y Dios lo saca de una manera sorprendente. Vamos a ver Santiago 1:1. Santiago, entonces, dos de los hermanos de Jesús, que eran Jacobo y Judas, era un nombre también muy común, no era Judas Iscariote el que lo traicionó, era un nombre muy común, Judas. Dos de sus hermanos llegaron a escribir cartas, o sea, fíjate el impacto que tuvo Jesucristo en su familia, cuando ya lo ven resucitado y concuerdan y vieron toda su trayectoria desde que Jesús era pues niño. Ellos lo conocieron, Santiago y Judas, y escriben las cartas. Dice Santiago 1:1, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces ahí vemos cómo Santiago ya reconoció a Jesús como Salvador, y los historiadores confirman que esta carta la escribió el hermano de Jesús, Santiago. Se descartan que haya sido uno de los apóstoles porque murió muy joven el apóstol Santiago, el apóstol Jacobo, por la persecución. Entonces, en el tiempo donde se debió haber escrito esta carta, ya estaba muerto ese otro apóstol. Entonces, es el personaje histórico más probable que haya sido el que la escribió.
Y también vemos Gálatas 1:19. Vamos a ver Gálatas 1:19. Gálatas 1:19 también nos explica, dice Gálatas 1:19. Está escribiendo Pablo la carta a los Gálatas, a Galacia, dice en el 1:19, pero no había ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahí está mencionando a Santiago, Jacobo, el hermano del Señor. Y vemos en Judas. Judas es una carta muy pequeñita que está antes de Apocalipsis. Y en Judas también encontramos cómo él menciona que es hermano de Jacobo y por lo tanto hermano de Jesucristo. Dice Judas, versículo 1, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Fíjate cómo dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces Judas y Jacobo, Judas y Santiago, eran parte de esos 4 hermanos varones que tenía Jesucristo y las otras hermanas que tenía Jesús, que al menos eran más de 2 hermanas porque lo dice en plural. Entonces vemos cómo Jesús tenía hermanos, tenía hermanas, no era hijo unigénito. Vemos cómo al principio sus hermanos no creían en él, pero ya después que lo ven resucitado y después de tantas enseñanzas que lo escucharon por ahí hacer en su ministerio, que iba y regresaba y les contaban, oye, mira, tu hermano lo vimos predicar y resucitó muertos y liberó endemoniados y sanó enfermos y todos dicen que es el Mesías, el que había de venir, y tal vez ellos decían dentro de su cabeza, ¿cómo va a ser si es mi hermano? Yo lo vi desde pequeño, es mi hermano mayor, y ¿cómo va a ser posible? Pero cuando ya lo ven resucitado se dan cuenta que su casa tuvo una bendición tremenda, su familia, al haber tenido a Jesucristo como su hermano mayor, y después reconocen. Entonces es algo muy bonito de comprender, muy bonito de aprender, y cómo Jesús, ahora espiritualmente hablando, puede estar en tu casa desde tu niñez, con tus hijos. Si eres una persona casada o una persona soltera, tú puedes invitar a Jesucristo a que venga a ser el Señor y Salvador en tu familia y darte cuenta cómo puedes también invitar a Jesús a que esté en tu casa como tu Salvador, como tu Señor, y darte cuenta desde tu niñez cómo te va ayudando en tu adolescencia, en tu juventud, en tu etapa adulta, y después seguir haciendo eso, ya que te toque a ti tener hijos y todo eso. Seguir cultivando esa búsqueda de Jesucristo, que es la única esperanza, verdad y vida. Y dice la Biblia que bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Aquí los hermanos de Jesús tuvieron que verlo resucitado para creer, como le sucedió a Tomás, al apóstol Tomás. Y nosotros por fe sabemos que hace más de 2000 años Jesucristo resucitó. Entonces dice la Biblia que nuestra fe es contada por justicia. La fe que salva, la fe de salvación. Sabemos que vino y resucitó. Entonces es muy bonito escudriñar la Biblia. Voy a subir próximamente un estudio sobre en qué fecha, en qué época nació Jesucristo, que no fue en diciembre. No fue en diciembre, fue en una época entre septiembre y octubre. Y con estudios bíblicos que he leído, libros que he leído. Voy a también dejar las referencias bíblicas y los libros. Va a ser un estudio extenso. Espero que me alcance el tiempo en un video, pero va a estar padre también. En próximos días lo voy a poner. Y espero que Dios te bendiga con este mensaje. Y si te fue de bendición, compártelo a otras personas que conozcan de Cristo o no, para que sepan más acerca de Jesús. Dios te bendice. En el nombre de Jesús, nos estamos viendo pronto.